tú seas mayor, nosotros menor, Padre. En este mensaje, Padre, y que podamos no solo entender un poquito más de tu palabra, pero también aplicarlo en nuestras vidas y si es posible compartir con otros también, Padre, esta salvación que solamente encontramos en ti. Damos gracias por tu palabra, Padre, en nombre de Cristo oramos. Amén. Tenemos este tema. Este es algo interesante. Estamos hablando un poquito con ustedes. A uno le pregunté un poquito de su punto de vista y de este tema. Okay. Es interesante porque la ira es parte de nuestras emociones. Y no es ira, pero tal vez es enojo, se puede decir. Es parte de las emociones. Ira yo creo que es algo más todavía. Es uno actúa más sin control. Yo voy a dar un ejemplo muy triste. Yo fijé en la línea, dije, ok, ¿qué puedo encontrar que algo pasó en esta semana? Habla de la ira. Es decir, una mamá tenía varios hijos y esta mamá tenía una hija que era la mayor, tenía como 8 años. Y ella estaba muy enferma, pero la mamá no lo cuidaba bien. Y entonces, un día la hija de la mamá le dio de comer, pero la hija estaba muy enferma que no quería comer. Y algo pasó, un accidente, y se cayó el plato en el piso. Y la mamá se enojó con ella. Pero ella no se enojó nomás enojar, como unos a veces se enojan. Ella se enojó en una forma que la golpeó hasta que mató a la niña. Y entonces esto era una ira. Es un ejemplo de hoy en día, una ira sin control. Y ahora la mamá está un poquito arrepentida, pero está en cárcel. Esto pasó una semana y varias historias como esas similares pasaron en esta semana. Y yo digo, oh Dios, ¿qué mundo estamos? Sin el amor de Dios por uno. Y entonces esto es lo que pasó en esta semana. Pero también en la palabra de Dios hay un ejemplo. Un ejemplo que me gustaría darle a ustedes que está en Génesis. Ya que estamos en Génesis en la mañana. Pero yo creo que ustedes ya conocen esta historia. De Caín y Abel. Right? ¿Conocen esta historia, no? Que los dos hermanos dieron ofrenda a Dios, pero Dios nomás dijo que la ofrenda de Abel le dio gusto y a Caín no. Y entonces Caín se puso, ¿qué pasó con Caín? Se enojó y no parte nomás se enojó, se puso celoso. Y entonces, ¿qué más pasó ahí? Okay. Entonces, pero ¿qué dijo a Jehová a Caín? En versículo 6. Dijo, no, permítame. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha dedicado tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. Si será su deseo, tú te enseñorearás de él. Pero lo que pasó, el hermano ahí, Caín, mató a Abel. Okay. Y entonces Dios le dijo a él, le reclamó por su hermano. Pero eso es un ejemplo de medida en la Biblia. Eso no nos dice en Génesis, es el principio cuando Dios creó todas las cosas. Y luego tenemos ahí Caín matando a su hermano. En esta es una historia donde todas las cosas pasan. La ira es como una central sin control que desmantela vidas, relaciones y deja un rastro de arrepentimiento. En Efesios 4, 26 a 27 dice eso: Araos, pero no pecáis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Ahí vemos que la emoción está ahí, pero todavía no significa que vamos a pecar. Pero si lo dejamos ahí, el diablo está a la puerta para usar esa emoción para
para hacer las cosas todavía más en peor, más peor. Es muy interesante, damos la emoción que es normal, pero Dios dice aquí que no debemos pecar, no debemos llevarlo todavía más allá. Hoy vamos a definir lo que es la ira. Y yo busqué en el griego y hebreo y también psicológicamente, y es interesante de la ira. Pero la cosa es, ¿qué es lo opuesto de la ira? En eso es el amor de Dios. Y nosotros vamos a también ver esto también hoy. Vamos a definir qué es el amor y vamos a ver ejemplos en la palabra de Dios. Cómo ir en contra de la ira. Y algo que quiero mencionar. En muchas cosas, el orgullo es algo que impide a uno a pedir ayuda. Entonces nosotros debemos estar examinar a uno mismo. Si uno de veras tiene un problema, debemos pedir ayuda. En esta semana, le puedo dar el ejemplo que yo tenía mucha frustración, porque teníamos lo más como casi un carro por unos días. Y no culpo a nadie, cosas pasan. Pero yo pedí mucha ayuda a Dios. Luis es mi testigo, porque el carro estaba fallando horriblemente y cuando apagaba la luz se moría y yo estaba con el pie en el gas y el pie en el freno para que no se podía morir más hasta llegar a mi trabajo y sigue orando todo el día. ¿Tú sabes qué? En la tarde, confiando en Dios, cuando manejé a la casa, el carro se compuso y no sé qué hicimos. Y Luis ya no fallaba en una forma. Y dije, gracias a Dios, gracias a Dios. Pero tú sabes que yo podía estar enojado. Yo podía hacer, no sé, agarrar un bate y destruir mi carro porque ya no servía. Pero estar frustrado con mi esposa o con Luis o la situación. Pero ¿iba a ser la situación mejor? No. Pero todavía mi ejemplo siempre es buscar a Dios en estas dificultades. Pero vamos a definir de la ira. La ira es una emoción, multifacética con raíces psicológicas y espirituales. A menudo es un síntoma de problemas más profundas. En Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, sea pronto para huir, tarde para hablar y tarde para airarse. Pero si nosotros veremos que profundamente la ira, muchos tú sabes que vienen de su ejemplo de sus padres. Como en su familia, cuando creciste, a veces es un ejemplo que ves de tus padres, lo sigues en tu matrimonio. Y es interesante que eso pasa muchas veces hasta que uno tenga la transformadora palabra en su vida. Entonces eso empieza a cambiar. Y entonces también, ¿qué pasa por la ira? Es porque uno tiene un ego muy frágil. Uno tiene un deseo que quiere controlar. Y más profundo incluye cosas de tener miedo, o uno ha tenido traición, o uno tiene bajo autoestima. Eso es psicológicamente lo que pasa cuando uno tiene cosas de ira. Pero otras cosas son espirituales. Porque tú sabes que cuando tienes ira últimamente es una ofensa contra Dios. Y proviene de por qué uno permite que la naturaleza siga dominando su vida. No tiene autocontrol y es falta de escuchar la palabra de Dios y a Dios en su vida, el Espíritu Santo. Ellos son rápidos para hablar y rápido y no para escuchar. Es un impulsivo más egocéntrico y ellos aman a uno propio y falta de confianza de Dios. Estas son las raíces espirituales. ¿Cómo se manifiesta la ira? Uno es uno que es impaciente, es frustrado, resentimiento, molestia, irritación, amargura, ira, venganza y malicia. Wow.
La ira no más es lo más de ira, tiene otras cosas que significar. Y muchos tienen impaciencia, unos están frustrados todo el tiempo, y resentimiento. A veces uno tiene amarguras de las cosas que han pasado de traición en su vida, y todavía uno sigue con estas cosas en su vida. Y la tristeza que Dios dice en su palabra es que uno viene a Dios, a alabar a Dios en la casa de Dios, pero todavía tiene esta amargura en su vida y habla mal de alguien más. En eso es difícil, hermanos, que necesitamos quitar estas cosas que son bien profundas en nuestro corazón. Ok. Porque no avanza. Ok. Vamos a ver qué dice el lenguaje de la ira en los griegos. Okay. Los términos griegos revelan el sector de la ira, desde arrebatos y repentinos hasta resentimientos arriesgados. La palabra original en griego se llama orge y se refiere a una condición mental más sentada, duradera y menudo profunda, frecuentemente con miras a la venganza. Esposa, no me mires así. Y de otras palabras, y la otra palabra se llama tumos. Eso indica una condición más agitada de los sentimientos, que típicamente se manifiesta como un arrebato repentino de indignación interna. Es bien profundamente. Un ejemplo que usan esta palabra está en Colosenses 3:8. Dice, pero ahora dejad todo también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. Ahí viene ahí. ¿Por qué dice de nuestras bocas? Porque Dios dice de la boca, de la corazón la boca habla. Si nosotros tenemos estas cosas que salen puro negativo, puro ira en su corazón, y ahí nosotros debemos entender que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar en nuestras vidas. ¿Y cómo pasamos esto? Por nuestra palabra de Dios, nuestra relación con Dios, en oración. Así empieza. Yo en mi tiempo de estudiando en la maestría he aprendido algo. Que tenemos la situación, ¿right? Pero la situación y la manera como pensamos y motivamos y respondimos, las cosas, todos tienen un punto de vista. Pero si nosotros aplicamos la palabra de Dios, la situación no tenemos es lo mismo. Pero las palabras de Dios y nuestra relación con Dios cambian nuestros pensamientos. En eso nos motiva a responder diferente a la situación. Como estamos dando ejemplos Leandro en nuestra clase, si Dios está en control, como tú respondes a una situación, va a ser total diferente de alguien más que no tiene a Dios. En ese es un ejemplo que uno tiene a Jesucristo en su vida, cómo responde a la situación. Vamos en otro punto del lenguaje de la ira, es la perspectiva de hebreo. En los términos hebreos resultan los respectivos risales y melancólicos de ira. La palabra de ellos usan más, no sé cómo pronunciarlo, pero lo más es APH. Literalmente se traduce como nariz. Y yo dije, ok, ¿por qué nariz? Y dice que la expresión idiomática se llama karan af, que significa nariz caliente, que significa enojarse. Y eso es lo físico visual de esta palabra en hebreo. No sé, ustedes se enojan y su nariz se abre y se pone todo rojo. No. Tal vez ese es un buen ejemplo. Que uno se enoja y su nariz se pone rojo, se abre, se hace grande, no sé. Pero así dice en hebreo. Los árabes tienen nariz grande. Y la otra palabra se llama picría, algo así. Es relacionado con el concepto de ira en el comentario bíblico. Escribe un estado mental irritado y agitado que
mantiene a un hombre en perpetuo animosidad. Y entonces, eso significa que la persona sigue enojada. Okay? ¿Por qué sigue enojado? ¿Por qué? Porque no tiene ese control de Dios en su vida. Y no se somete al Espíritu Santo. Proverbios 14:29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enterrace la necedad. Vamos a decir algo ahí. La persona que tiene la paciencia, la persona que puede tener, que no se enoja tan rápido, es la persona que tiene más entendimiento. Porque la persona que tiene paciencia, entonces ahí se ve como necedad. Eso son las palabras de Dios. No quiero que nadie se ofenda aquí hoy. ¿Ok? Pero esa es la realidad de Dios. Debemos definir, ahora vamos a ver el amor, lo opuesto. La enseñanza de Dios. El amor es una forma más pura, es la naturaleza misma de Dios. Y el antídoto contra la ira. Uno, en la palabra griega es amor agape. Todos hemos escuchado de amor agape. Esa es la palabra prominente del Nuevo Testamento para el amor, ¿no? Y su enseñanza es la buena voluntad, yo creo que escribí mal, y la benevolencia y una deleite voluntario en el objetivo de amor. Ese es el sacrificio de Dios. Ese es el amor agape. Es un amor que da todo. Es un sacrificio. Y en el hebreo hay amor ahava. Dice que es una expresión que aparece todo lo enseñanza divina. Ahava es activo, dinámico y reflejando el amor eterno de Dios constantemente en acción. El amor de Dios que está en la palabra es amor de acción. No nomás un amor que uno dice te amo. Te amo, pero me enojo contigo todo el tiempo. No, si no es un amor con acción. Entonces, si yo te amo, te voy a demostrar que te amo. Y va a ser por acciones, y va a ser como tú respondes a tu pareja, no como Leandro dijo. Como dijiste, Leandro, así en la clase, tú estás enojado, tu esposa te dice, buenos días, amor, y tú dices, ay, no quiero hablar contigo. ¿Qué tienes de bueno? ¿Qué tienes de bueno? ¿Qué tienes de bueno? ¿Qué tienes de bueno? Ay, ok, ¿qué tienes de bueno? Pues es casi lo mismo. Y entonces, pero si tienes a Dios, uno tiene ese control y si tiene el Espíritu, se somete al Espíritu Santo, entonces responde, ok, estoy bien, amor. Y ella te nota todavía tu cara diferente y te dice, ¿por qué estás enojado? Pero todavía Dios está trabajando en uno. Vamos a ver qué dice aquí es amor. 1 Corintios 13, 4 a 5 dice esto, el amor es sufrido, es benigno, es amor, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, y no se envanece y no hace nada individuo y no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. ¡Wow! ¿Qué amor debemos de tener nosotros? Ese es el amor de Cristo. Y yo muchas veces, a mí me pregunto, en momentos que tengo difíciles, ¿qué pensará Dios en este momento? ¿O qué pensará Dios de mí en este momento? Si yo estoy en lo malo. Y si a veces yo tengo impaciencia con alguien, yo a veces pregunto, ¿qué paciencia tiene Dios conmigo? Porque yo no tengo la paciencia. En esas son preguntas que yo hago a mí mismo, porque yo me gusta examinar dónde estoy en mi vida, en andar con Dios. Y cada uno debe hacer lo mismo. No nomás responder por responder, pero pensar, ok, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué estamos enojados? ¿Por qué estamos enojados? Y preguntar qué dice Dios y su palabra. El amor es como la antítesis de la ira. El amor cristiano se opone directamente y vence un espíritu de ira. En Gálatas vemos el fruto del espíritu, que están 5 a 22 y 23. Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son esas cosas aquí vemos que si nosotros tenemos estos frutos del espíritu, no vamos a tener tanta ira, que somos humanos, pero las cosas pueden pasar.
Pero uno puede decir en la palabra de Dios, Dios se enojó. Sí. Pero no creo que nuestra ira es igual o enojo que Dios. Es diferente. Pero este es para otro sermón. Pero yo creo que sería bueno para estudiarlo también. Pero la ira impide el amor piadoso y agota la alegría de la vida y también es el opuesto del paz y la paciencia. Es algo que erosiona la bondad, desprecia la mansedumbre y resiste el autocontrol. Y Dios, vamos a ver esto de Dios. Dios es perfecto y su justicia se puede expresar en ira. Sus motivaciones siempre están agarradas del amor y de la justicia. Y nunca es un temperamento egocéntrico, como suelen ser los casos de la ira humana. En eso muchas veces nosotros somos egocéntricos en nuestra ira. No es igual como de la ira de Dios. Cuando unos podemos tener la excusa que Dios tiene ira, es diferente. Le voy a dar unos ejemplos que yo busqué en la palabra de Dios. Uno es el hijo pródigo. ¿Okay? El amor incondicional de un padre a su y perdonar ansioso ilustra la gracia de Dios. Está en Lucas 15, 11, 32. Ok, ¿todos aquí saben el hijo pródigo? Tal vez. Vamos a dar un pequeño ejemplo del hijo pródigo. Hijo pródigo pasó que él tenía un hombre con dos hijos, uno menor, uno mayor, y el hijo menor dijo, dame mi parte, mi herencia, para irme y hacer lo que quería hacer. No, voy a hacer no completamente palabra por palabra. Ok, perdón. Los padres le hizo, pero si tú supieras que antes, si tú dijeras a tu padre, dame mi herencia para irme a gastarlo, es como decirle a tu padre, yo creo que te mueres. Entonces, eso era un insulto grande, especial cuando los padres en esos tiempos eran mucho respeto. Pero este hijo se fue y lo gastó su dinero y perdió todo y al final se quedó pobre en un país extranjero. Y era tan pobre que le estaba dando comer a los animales, los puercos. Y él deseaba tanto de comer, tanto hambre, que él quería comer esa comida de los puercos. Hasta que pensó, dijo, tú sabes que los siervos de mi padre comen mejor regreso a ser un siervo en la casa de mi padre. Entonces el hijo fue y regresó a su casa, pero de lejos, el padre fue corriendo, abrazó a su hijo, le dio una nueva túnica, un anillo, sandalias, y después lo trajo a casa, mataron para tener una fiesta, y entonces se llegó el hijo mayor. En el hijo mayor, y que estaba con el padre siempre, estaba enojado. Dijo, este hijo que vino y prácticamente te insultó y tú estás haciendo una fiesta para él, pero el padre demuestra que es el amor que tenía y Dios dijo, mi hijo está perdido, ahora lo encontramos, ya no está perdido. Entonces, pero el hijo mayor estaba todavía enojado porque él dijo, yo hice tantas cosas para ti y todavía nunca me has dado una fiesta o cosas para mí mismo, mis amigos. El padre le dijo, de paciencia, le dije, mira, todo lo que es mío es tuyo. Pero ahí vemos los ejemplos. Uno, vemos la gracia del padre. Tanto amor a su hijo, estaba perdido, ahora está encontrado. Pero también vemos la ira del hermano mayor. Y muchos ahí era el ejemplo de los religiosos de esos tiempos, que no tenían esa gracia de Dios, ese amor de Dios. Ellos tenían esa ira porque eran egocéntricos, eran egoístas. Y esa palabra demuestra que el perdón genuino
es iniciado por la parte ofendida. Iniciado por la parte ofendida, extendido proactivamente, reflejando la naturaleza agape de Dios. So, es un ejemplo del amor de Dios por el ejemplo del hijo pródigo. Otro ejemplo, tenemos el perdón de José. Si uno ha sido traicionado, este es un buen ejemplo. El propósito del redentor de Dios puede convertir el mal humano en bien, llevando a la reconciliación. Esta historia está en Génesis 37:50. Está bien largo. Pero luego brevemente date la historia. Lo que pasó es que el padre ahí tenía un hijo favorito que se llamaba José. Tenía una túnica de muchos colores, era el favorito, ¿no? Pero los hermanos tenían ira o odio contra de su hermano porque era el favorito. Y un día este hijo menor tuvo un sueño que como todos los hermanos supuestamente estaban adorando a él, incluso sus padres. Entonces ahí los hermanos se pusieron más enojados y ahí empezaron a encontrar cómo matar al hermano. Un día los hermanos estaban con las ovejas cuidándolas lejos y el padre mandó a su hijo: ve a ellos y dile que regresen. ¿Dónde están? ¿De dónde están? Este hermano va corriendo por buscar a los hermanos. Y los hermanos de lejos lo ven y ahí dicen: ¿tú sabes qué? Que quieren hacerle daño. Pero un hermano mayor, interesante, el hermano mayor, Rubén, dijo que no. Y lo pusieron en un pozo. Pero él pensaba que iba a rescatarlo después. Pero otros hermanos no. Y lo vendieron como esclavo. Un caravana que iba a Egipto. Entonces, él fue a Egipto como esclavo. Pero tú sabes, todo lo que la historia que dice en esa parte, dijo que Dios estaba con él y él siempre estaba prosperado. Y él estaba trabajando por él como el hombre de seguridad en Egipto. Y Dios como el líder de los sirvientes. Pero la esposa quería algo con él, pero él no, por respeto a Dios y a su dueño. Pero porque no se fue con ella a acostarse, otra vez, la esposa le dijo que él quería algo con ella. Y no sé por qué dejó su túnica y fue corriendo. Y el esposo la creyó y puso a José en cárcel. Falsamente. ¿Okay? Pero en cárcel todavía Dios estaba con él, lo cuidó. No sabemos cuántos años estaba en cárcel, pero era un tiempo. Y después de ahí, entonces Dios lo sacó porque Dios le dio, por medio de Dios, él podía explicar unos sueños que tuvo el rey, Faraón. Entonces aquí es cuando hizo estas explicaciones, el Faraón lo puso como segundo en todo el reino de Egipto. Es una larga historia, tratando de resumirla un poquito. Y después de esto, pero este hombre Dios le dio prosperidad, entonces era muy inteligente y en el sueño necesitaban prepararse para tiempos buenos y en 7 años tiempos malos, de sequía y hambre. Entonces él se preparó. En todo el proceso que Dios hizo esto, yo creo que fue trabajando en el corazón de José. Y cuando llegó los hermanos, él reconoció a sus hermanos, porque ellos fueron a Egipto, porque el Egipto nomás el único lugar que tenía comida cerca de su país, donde los hermanos estaban. Y él vio a sus hermanos. Y si vemos en la historia, al final se reconcilian
y ve a su papá otra vez de nuevo y toda la familia va a vivir en Egipto. Pero al final, si vemos en Génesis 50, versículo 20, right? Lo que pasa es que el papá se muere y los hermanos tienen temor. Y ahora tal vez José se va a vengar en contra de nosotros. Y eso que mira que dice José. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo caminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aquí vemos un hombre cambiado por los años y reconoció el soberano de Dios. Esta demuestra la extraordinaria capacidad de José para ver la mano soberana de Dios y operar a través de la pasión que pasó el mar para un propósito redentor mayor. Ahí vemos la grandeza de Dios en lo malo. Y a veces nosotros no vemos estas cosas, pero Dios nos puede demostrar lo que está pasando. Pero te imaginas, si uno pasara una traición así grande, fuiste esclavo, fuiste falsamente encarcelado, y entonces estas cosas son difíciles para uno. Pero si nosotros vemos, es Dios que es soberano y necesitamos confiar en Él. El último ejemplo que tengo es Jesús en la cruz. Nuestro mayor ejemplo. Es el acto supremo de amor. Es un sacrificio de reconciliación y que satisface la ira de Dios. Ahí vemos dos. Es un amor de sacrificio, de reconciliación, pero también vemos que satisface la ira de Dios contra la humanidad. La cruz es la mayor manifestación del amor, la santidad, justicia y ira de Dios. Simultáneamente, teniendo un puente sobre el abismo entre un Dios santo y el humano pecador. Existe en el corazón el mensaje del Evangelio. Y vamos a Lucas 23. Vamos a Lucas 23. Porque ahí damos un ejemplo de Dios. Está en el último momento. ¿Y qué dice Dios a las personas que están ahí clavándolo a la cruz? Right? Es Lucas 23, 34. Lucas 23, 34 dice esto. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ahí, como dijo Leandro, repartieron su vestimenta echando suertes. ¿Te imaginas en un momento que alguien te está golpeando, alguien te está clavando las manos, alguien que está crucificando, y tú dices, Dios, perdónalos, porque no saben lo que hacen? ¿Te imaginas ese amor que Dios tuvo para las personas que estaban perdidos ahí? Y Dios te muestra ese grande. Vamos a decir, si algo pasa en tu trabajo, en tu casa o en otro lugar, y alguien mala te insulta, te dice unas cosas, dijeras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No. Responderemos en una acción. Eso es algo que es difícil, porque no estamos bajo el control del Espíritu Santo. Yo trabajo en la farmacia. Debo decir que muchas personas vienen con una impaciencia que quieren su medicina antes que llegue a la receta. Y en los años he aprendido a tener la paciencia y no responder como ellos responden. Debo decir, al principio yo respondía como ellos respondían, pero al final ya no estoy enojado, excepto porque tú sabes que gente está enfermos, no se sienten bien, nomás quieren tomar su medicina y ir a la casa a descansar. Y en muchas ocasiones en el hospital la tristeza es que quieren su medicina porque quieren su medicina porque tienen mala noticia
y su hijo va a ir a la casa a morir. Y entonces yo sé que hay muchas emociones pasando y no debo tomar las cosas en ofensa, pero tomarlo en una manera con paciencia y con amor de Dios. Yo quiero que ustedes piensen y que eligen el amor de Dios y perdonar y tener autocontrol de uno mismo. Porque estamos llamados a despojarnos de la ira pecaminosa y revestirnos de la bondad y perdón. Porque eso es este Dios. Y eso debemos tratar a los demás como Jesucristo nos trata a nosotros. Eso es cierto. El perdón de Dios no es una gran bendición donde Dios ha quitado su ira de nosotros y dejar ningún resentimiento. Este perdón de Dios es posible y justo y a través de la expiación de la sangre de Cristo. Es solo por Cristo que tenemos perdón. Es solo por este amor que Dios demostró para nosotros. Y nosotros debemos compartir esto con los demás. Y yo sé que es difícil a principios, pero ustedes sí lo pueden hacer, porque el Espíritu Santo vive en ustedes. Vamos a hacer unos pasos diarios. Uno es examinarnos. ¿Dónde estoy en mi andar con Dios? ¿Dónde estoy en mi andar con mis hermanos, con mi familia, con mis compañeros de trabajo? Y cultivar un lugar de paciencia. ¿Okay? Paciencia, como dice Leandro, calma. Y confiar en la soberanía de Dios. Que Dios sí sabe mejor. Yo sé es difícil, pero Él sí sabe que es mejor que nosotros. Y despojarnos y resistirnos de la nueva naturaleza que es el Espíritu Santo. Y orar que Dios tome control y que tengamos ese amor que Él demuestra en nosotros todos los días. Y también compartir ese evangelio de Dios. Y el aliento final es la palabra de Dios en sus vidas y oración. Yo no sé cuántos de ustedes estudian la palabra de Dios diariamente o pasen tiempo en oración, pero esas son dos cosas que uno debe hacer todos los días, diariamente, y tener esa relación con Dios profundamente. Porque cuando tú pones las cosas en perspectiva, sabes que no eres mejor que alguien más. Y puedes ser humilde y saber que Dios tiene paciencia contigo y debes tener paciencia con otros. Dios te ama y debes amar a tu prójimo. Eso hace la ira y el amor. Y tengo más cosas para compartir con ustedes. Es el versículo de la semana. Híjole. Está en Romanos 5:5. ¿Okay? Y yo creo que salió de donde lo saqué. Y guardó una de las palabras. No has dado, está bien. Vamos a asegurar que está todo bien. 5:5. Sí, es dado. Tienes razón. Ok. Pero vamos a orar primero y entregar las cosas en manos de Dios antes de leer el último versículo. Dios en los cielos, damos muchas gracias por este tema, Padre, de la ira y de la explicación, Dios, pero el opuesto es tu amor, que mora en cada uno de nosotros, Padre. Porque tenemos tu Santo Espíritu, Padre. Pero necesitamos someternos a tu Santo Espíritu en nuestras vidas, Padre, pedir ayuda, que tú tomes el control y que tú manejes las cosas en nuestras emociones y no nosotros. Y Padre, ¿por qué? Porque necesitamos cada día, Padre, someternos a ti, a tu palabra, y que podemos traer honra y gloria a tu santo nombre. Y que seamos este ejemplo en un mundo que es muy frío, está en nieblas, y las corazones se ponen más y más frías todos los días. Pero nosotros que seamos diferentes, Padre. En nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Okay.